consideramos que es la contrarreforma más brutal que este país ha tenido desde el México independiente. Consideramos que es la que va a dejar sin posibilidad de futuro a este país, toda vez que la soberanía energética, toda vez que la seguridad energética se está entregando al extranjero, no nada más a nivel de gobiernos, porque este país entregue el 80% de su petróleo a los Estados Unidos, sino también vamos a quedar condicionados a los intereses de las empresas transnacionales. En ese sentido, pues, sí consideramos que se está moviendo a México, pero se le está moviendo al abismo, se le está moviendo a la incertidumbre, se le está moviendo a desestabilizar las finanzas de este país en el ámbito macroeconómico, se le está moviendo a la pobreza y con el despojo de tierras se le está moviendo a que se genere una gran inestabilidad y riesgos de estallidos sociales que pueden llegar en muchos lugares a la violencia. Por ese motivo, el Partido del Trabajo votará en contra este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora sí el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, las reformas en materia energética que hemos analizado y discutido a lo largo de este periodo extraordinario han suscitado reacciones y posturas encontradas, y no es para menos, ya que estas reformas transforman la base de legitimidad social sobre la propiedad de los hidrocarburos en la que descansó una gran parte del nacionalismo mexicano. Debemos reconocer que las condiciones actuales del sector energético, basado en un monopolio estatal en la extracción petrolera y la generación de electricidad, muestran sus insuficiencias y ponen en riesgo la seguridad energética de nuestro país. Podemos estar de acuerdo o no con la forma en la que estamos reestructurando el sector. Lo que resulta evidente es la urgente necesidad de tomar decisiones que le permitan al país obtener los recursos para atender la demanda de energía para sostener el aparato productivo e industrial de México. Además, ante la volatilidad del mercado internacional de los hidrocarburos, resulta prioritario aumentar el rendimiento económico de los recursos petroleros que se extraen en nuestro país. En nuestro grupo hemos sostenido que la reforma energética debe ser el comienzo de una transformación que nos debe llevar a mejorar los niveles de vida de las y los mexicanos. Y esto será posible solo en la medida en que los ingresos que se obtengan de la exploración, explotación y comercialización del petróleo y gas se distribuyan de manera adecuada, equitativa y de acuerdo a todos los parámetros de transparencia y rendición de resultados. En tal virtud, resulta fundamental establecer de manera clara y precisa los criterios que prevalecerán en el gasto público, que deberá estar orientado a la inversión social, educativa y tecnológica, inversión que nos permita transitar de una economía petrolizada a una basada en la producción de valor agregado. En el dictamen de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se somete a consideración de esta soberanía, se incluyen aspectos que consideramos importantes, como son la transferencia que realizará el Fondo Mexicano del Petróleo para administrar los ingresos petroleros y destinar el 4.7 del PIB a fin de cubrir el presupuesto de egresos anualmente.
Además, consideramos acertada la medida que permite, previa autorización de esta Cámara de Diputados, la transferencia de recursos de la reserva del fondo a la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el presupuesto de egresos como instrumento de ahorro y mecanismo estabilizador de la economía ante una reducción significativa de los ingresos públicos asociada a la caída en el PIB, una disminución en los precios del petróleo o una caída en su producción. En ese sentido, dichos recursos y transferencias operados conforme a los textos jurídicos establecidos y con responsabilidad, compromiso y transparencia, deberán contribuir al crecimiento, desarrollo y fortaleza económica. Evidentemente, este es un primer paso. Lo que sigue es estar atentos a la evolución y resultados de los fondos citados en la identificación de áreas con potencial de hidrocarburos, desarrollo de actividades de exploración, extracción y refinación, así como a la producción de petroquímicos, en la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo de fuentes renovables de energía y uso de tecnologías limpias. Reconocemos la necesidad de impulsar la inversión en educación como área prioritaria para detonar el desarrollo económico, social y cultural, por lo cual consideramos que la inversión para la formación de capital humano especializado es una de las grandes oportunidades que se establecen en este dictamen. Sin embargo, nos preocupa que no se haya considerado destinar parte de los recursos excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo a inversión en equipamiento, mantenimiento e infraestructura educativa. Al aprobar estas reformas, también se está dando un paso importante en la eliminación de la dependencia petrolera. No todo es petróleo. Todos sabemos que solo existen reservas para 30 años, es decir, ¿cuál es el futuro energético para las siguientes 2 o 3 generaciones venideras? Como ya mencioné, hoy avanzamos con la incorporación de los fondos investigación y sustentabilidad energética. En el mediano plazo debemos establecer mecanismos que garanticen una eficaz transición energética. En el largo plazo debemos destinar mayores recursos a áreas prioritarias. En resumen, deberemos fomentar más la inversión en desarrollo humano y el uso de energías renovables y tecnologías limpias, y con ello se generarán las cadenas productivas necesarias para impulsar los diferentes sectores macro y micro de la economía nacional, de la economía sustentable, que sin duda debe traducirse en mayores beneficios para las y los mexicanos. Por los motivos antes expuestos, nuestro grupo parlamentario Nueva Alianza el voto de nuestro grupo parlamentario Nueva Alianza es a favor de la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía aquí presentado. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño para fijar la posición del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Gracias, compañero presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, casi para concluir el periodo extraordinario, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sumamente respetuosas que tienen el objetivo de ayudar a no perder la visión de conjunto sobre el tema. Las decisiones que ha tomado el Congreso estos últimos días han transformado, como aquí se ha dicho, el rostro histórico del país y lamentablemente no ha sido para bien. En el triunfo legislativo del PRI y del PAN no hay nada útil para México. Basta volver la vista
a otras privatizaciones para saber que se trata de la misma historia con otro nombre. Así es que, mientras los beneficios argumentados por la mayoría no quedarán sino en fantasías, los riesgos aquí señalados pronto se traducirán lamentablemente en desolación. No pasará mucho tiempo antes de que cada mexicano llore a su manera y desde su respectiva esquina las consecuencias. Por eso, el día de hoy, último de este proceso, es un día triste. Es un día triste por partida doble. Por una parte, está por concluir la entrega del mayor patrimonio de la nación, de los mexicanos, a manos privadas, particularmente extranjeras. El fanatismo partidario al que yo renuncié hace muchos años, tal vez impida a quienes votaron favorablemente estas iniciativas darse cuenta del golpe que están dando a los mexicanos. Pero tal vez la consecuencia política más importante de estas decisiones que ha tomado el Congreso en materia energética reflejan la dimensión de la crisis de representatividad de esta institución. ¿Cómo es posible que este Congreso haya tomado decisiones tan alejadas de un sentir ciudadano, que no hizo suyo los argumentos del sistema, no obstante la intensísima campaña de manipulación impulsada por el gobierno, en el que lamentablemente solo faltó que sacaran a Lázaro Cárdenas con copete? Así es que, sin argumentos de fondo, entre la ausencia de debate y las opiniones a modo, esta Cámara ha otorgado un cheque en blanco a las transnacionales para hacer prácticamente lo que quieran en nuestro país. Ha cargado sobre los hombros de todos los mexicanos alrededor de 700,000 millones de pesos al convertir en deuda pública un tercio del pasivo financiero de Pemex y CFE. No ha dejado absolutamente ninguna prioridad nacional por encima de los derechos de las transnacionales a la extracción de energéticos. Ha sentado las bases para debilitar a la industria energética nacional y cancelar los subsidios, o bien para dejarlos en mano del presidente. Ha otorgado hasta el derecho de despojar a los campesinos de sus tierras por supuestas razones de utilidad pública. Que cada campesino pida a su propio Dios que no encuentren petróleo o gas en su milpa, pues la consecuencia será, para comenzar, una patada en el trasero. El que corra con mejor suerte recibirá algunas migajas y la posibilidad de abastecer con garnachas o coyotas a los empleados de las transnacionales. Nosotros no lo hemos podido evitar aquí. Como respuesta a nuestras reservas, propuestas y cuestionamientos, solo obtuvimos toneladas de demagogia y clichés propagandísticos. La otra parte de la tristeza es la siguiente. No es políticamente correcto responsabilizar a la ciudadanía de nada. No obstante el riesgo, ahora lo voy a hacer porque lamentablemente todo este proceso ha estado enmarcado por una apatía ciudadana, real o prefabricada, pero finalmente lamentable, que no se tradujo en una expresión pública de inconformidad social, de la inconformidad social que envuelve esta iniciativa y que se manifiesta en las más diversas encuestas. En ese contexto, sin dramatismo alguno, hago una reflexión final ante ustedes.
Me he formado para servir al Estado y a los ciudadanos, al Estado y a los ciudadanos, que no a los partidos. No obstante mi sentido de respeto a las instituciones, veo con responsabilidad, con preocupación y tristeza que frente a este sistema en el que solo funciona lo que funciona gracias a la corrupción y la componenda, no queda sino la calle para derrotarlo. Frente a instituciones cooptadas por la corrupción y la irresponsabilidad vista como institucionalidad, no queda ahora sino la lucha a nivel de calle, dado que aquí, dentro de las instituciones, no hay posibilidades reales, lamentablemente, de ser escuchado. Me congratulo finalmente de que la izquierda en esta Cámara, integrada por Movimiento Ciudadano, por PT y PRD, hayamos coincidido en esta trinchera que está en el lado correcto de la historia. Solo la lucha en la calle, y no me refiero a la lucha violenta, sino a una movilización social intensa, amplia y permanente, podrá revertir lo que merecidamente ha sido llamado el robo del siglo. Gracias a todos por su atención. Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde el diputado David Pérez Tejada Padilla. Con su venia, señor presidente, buenas noches, honorable asamblea. La crisis energética de nuestro país era inminente. El petróleo no podía seguir siendo nuestra fuente eterna de recursos públicos, ya que la explotación y exploración de este es claramente ineficiente y no considera una transición hacia las energías renovables. Todo ello se traslada simplemente a un sistema generador de recursos públicos insostenibles, por lo que los ajustes a la regulación en materia de finanzas públicas se hace necesaria. Lo que nos ocupa hoy por hoy aquí en este Congreso es finiquitar la realización de un trabajo innovador y pragmático, que nos aporte soluciones de fondo y no únicamente meramente cosméticas a los desafíos que ya enfrentamos. La transformación de nuestro sistema energético nacional es ya una realidad. Por ello, en primer término, quiero felicitar y hacer un reconocimiento público a todos los integrantes de las diversas comisiones de energía, presupuesto y hacienda, ya que hemos venido realizando un trabajo bastante arduo y hemos escuchado las diversas voces de expertos y sectores preponderantes en la materia. Así, hemos llegado a la conformación de un documento que presenta las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Deuda Pública, como piezas fundamentales para asegurar la transparencia y buen manejo de los ingresos que se deriven en los nuevos esquemas propuestos. En este sentido, las reformas que se plantean respecto a la distribución de los ingresos basadas en el Fondo Mexicano del Petróleo aseguran un flujo constante de recursos hacia diversas áreas de desarrollo de nuestro país. Asimismo, determinan con precisión los límites que ya están establecidos en nuestra Constitución para que los recursos que se derivan de la extracción de los hidrocarburos se utilicen en la forma y términos propuestos. Igualmente, nos parece importante la regulación pormenorizada respecto a las transferencias extraordinarias que se podría realizar al Fondo Mexicano del Petróleo, asegurando la existencia de un nivel mínimo de ahorro, así como eliminar posibles discrecionalidades
que afecten el patrimonio del fondo. Un asunto fundamental que se plantea en el dictamen es la autonomía presupuestaria de lo que vienen siendo las empresas productivas y las subsidiarias, reconociendo con ello la necesidad de generar empresas eficientes, con el carácter debido de empresa, aunque conservando controles que aseguren el buen manejo de las mismas, como lo puede ser el hecho de depender de un techo de gasto de servicios personales que se va a aprobar aquí en el Congreso de la Unión a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, la transparencia y rendición de cuentas han sido la preocupación constante en todos los proyectos que hemos venido analizando, de manera que el trabajo legislativo asegura un flujo de información adecuada para llevar a cabo la fiscalización del nuevo esquema que regirá los ingresos sobre estos hidrocarburos. Si bien se ha hecho necesario de dotar mayor autonomía a estas empresas productivas del Estado y las subsidiarias, es fundamental mantener un control respecto a los financiamientos que sean contratados. Por ello, los cambios que se han hecho en materia de deuda pública resultan fundamentales en esta reforma, como son las modificaciones que se hizo al pasivo laboral tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. El reconocimiento y previsión de este pasivo es fundamental en el desarrollo nacional, pues en otras ocasiones hemos visto que la no consideración de este tipo de pasivos pone en riesgo la solvencia y estabilidad de las finanzas públicas. Bajo el nuevo esquema de mercado que enfrentarán las empresas productivas de nuestro Estado, continuar con el mismo sistema pensionario sería insostenible financieramente. Compañeros diputados, el compromiso por la eficiencia de Pemex y CFE debe de ser de todos y para todos. No podemos pensar en empresas más productivas sin considerar un esquema diferente en el ámbito laboral. Si los mexicanos requieren de mejores precios en sus insumos energéticos, que ya nos lo piden a gritos en todas nuestras regiones, debemos entonces buscar esquemas de costos eficientes que se traduzcan en una mayor rentabilidad y por ende acceder a precios más accesibles en el mercado. Por lo que toca a los cambios propuestos por las comisiones que hemos dictaminado, es de destacarse el esfuerzo por asegurar mayores recursos a los estados y municipios que vayan a ser productores de estos energéticos. Además, el tema de ciencia y tecnología, que va a ayudar en mucho al desarrollo de nuestro país. Nuestro grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está convencido que las propuestas que hoy se discuten son una parte fundamental para la transformación del sistema energético nacional y presentan un nuevo esquema para las finanzas públicas, por lo que manifestamos nuestro voto a favor del dictamen y reiteramos nuestro compromiso con el ciudadano presidente de México de seguir moviendo a México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD. Mira, ya están yendo para allá. ¿Qué onda? Diputadas y diputados, las leyes de la reforma energética contienen redacciones engañosas, laberínticas, que no solo debilitarán la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica, sino también a las llamadas empresas productivas del Estado, como son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país. Las leyes secundarias en la materia trastocan derechos humanos fundamentales, como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, pero también derechos laborales. Los transitorios tercero y cuarto, relativos a Pemex y a la CFE, respectivamente en el dictamen con proyecto de decreto,
por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de la Deuda Pública, son un monumento a la impunidad y a décadas de corrupción y malos manejos en las empresas productivas del Estado. Resalto lo siguiente de dichos transitorios. El Gobierno federal podrá asumir una proporción de las obligaciones de pagos de las pensiones y jubilaciones en el curso del pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos. Claro, si Pemex llega a un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo, aplicables en la empresa y en los organismos subsidiarios. El objetivo es que las personas o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro. La proporción de la obligación de pago del Gobierno federal será un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte de las modificaciones del contrato colectivo de trabajo. El Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral. También podrá realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación, que corresponde a efecto de que reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Entender que el pasivo laboral es el cálculo de las obligaciones financieras para proveer el futuro laboral y las propias finanzas de una empresa para hacer frente a las obligaciones laborales contraídas, es decir, son provisiones de una bolsa para evitar la inestabilidad financiera de la empresa y atender pensiones y jubilaciones de clase trabajadora. La pretensión real de estos transitorios es que el Estado absorba una parte de los pasivos laborales de las paraestatales como deuda pública del Gobierno federal, siempre y cuando Pemex y CFE realicen una renegociación de las condiciones laborales pactadas con sus trabajadores en condiciones de desventaja para estos, lo que afecta directamente sus derechos adquiridos. Lo que es una realidad es que de concretarse esta absorción del pasivo laboral, lo que se busca es que los trabajadores de estas empresas productivas renuncien a sus derechos que por años han gozado, pues con la renegociación del contrato colectivo de trabajo, solo será un membrete al someterse a un régimen laboral en los mejores términos de la reforma laboral del 2012. ¿Y con quién creen que se va a hacer esa renegociación? Atinaron, con don Carlos Romero Deschamps. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 394, señala expresamente que el contrato colectivo de trabajo no pueden concertarse condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes con la empresa o establecimientos. Nuestra Constitución establece con claridad las obligaciones y deberes para toda autoridad para la protección y garantía de los derechos humanos, en este caso laborales, las cuales son irrenunciables. En esta lógica y en términos de estos transitorios, los trabajadores pasarán al régimen de cuentas individuales, es decir, a financiar sus pensiones a través de las AFORES, que es otro tema a debatir por los malos manejos que se han registrado varias empresas que otorgan este servicio para el ahorro del retiro. Su pensión no está asegurada, tendrán que laborar por muchos años en condiciones de mínimas prestaciones laborales o negatorias de los derechos laborales y la desaparición de facto del contrato colectivo de trabajo. Para los trabajadores en activo de las paraestatales, se sujetarán a la negociación de un contrato colectivo de trabajo, lo que implica una reducción paulatina, sino que una drástica de sus derechos adquiridos y limitarlos a cuentas individuales. Hay que dejar en claro que los trabajadores de Pemex y CFE, con su trabajo, son los creadores de enormes recursos para el desarrollo nacional. Recordemos en ese sentido la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas con una visión de Estado para detener el saqueo de las 7 hermanas y recuperar los recursos para fortalecer la economía nacional. Estos recursos generados por Pemex han sido suficientes para crear desde el origen de esta empresa estatal las reservas suficientes para atender el pasivo laboral de manera oportuna para sus trabajadores. Pero esto no ha sido así. Durante años, la mala administración
la corrupción, la rapiña de los recursos generados por la industria petrolera son el origen de esta deuda que nos presenta. Y podemos decir algunos datos de estos charros que han manejado Petróleos Mexicanos. Solo les comento lo siguiente. La Corte de Houston, en Estados Unidos, declaró culpable al Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos y a su líder, Carlos Romero Deschamps, el incumplimiento de un contrato firmado en 1984 al no entregar 6 millones de barriles de petróleo. Por esta resolución, los bienes y propiedades de Deschamps ubicados fuera de México podrían ser confiscados por la empresa Arriba Limited, del cual demandó al sindicato. Esto es solo un indicador del calibre de la corrupción y exceso de un sindicato cobijado por quienes han encabezado el poder ejecutivo federal, incluyendo las dos administraciones panistas. No olvidemos los 500 millones del Pemex Gate, abanderado también por Romero Deschamps, pero el cinismo de la impunidad sigue paseando tranquilamente y no necesariamente en el Senado. El tamaño de la deuda es escandalosa. Apenas se dieron cuenta, el pasivo laboral de Pemex era de 1.119.208 millones de pesos a finales de 2013, mientras el de CFE en ese corte era de más de 500,000 millones de pesos. Nada bueno. Se pretende ahora que el Ejecutivo va a incrementar estas deudas automáticamente en el presupuesto de egresos de la Federación. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en que deben protegerse y garantizar los derechos de los trabajadores, a los cuales les mandamos un solidario saludo. En ese sentido, rechazamos una afrenta más a las y los trabajadores petroleros, pues se pretenden imponer nuevas condiciones de trabajo, acordes con la reforma antilaboral, aquí aprobada por la dócil mayoría del PRIAN y sus aliados, en detrimento de los derechos adquiridos por miles de trabajadores. Compañeras y compañeros, por estas razones, nuestro voto es en contra de estas leyes secundarias en materia energética. No seremos cómplices de una medida que solo busca proteger, encubrir, solapar a cúpulas sindicales y a burócratas de alto nivel que se han enriquecido a costa de los recursos del pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN el diputado Martín Heredia Lizárraga. Permiso, señor presidente. En el PAN aspiramos a que esta reforma en materia energética sea la palanca del desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional. El Partido Acción Nacional ha sido cuidadoso para que los ciudadanos tengan beneficios directos en el mediano plazo, para que haya una modernización tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, con esquemas de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, creada hace más de 7 años en gobiernos del PAN, fue uno de los pasos clave para consolidar la estabilidad fiscal que hoy caracteriza a México, elevando a rango de ley los principios de responsabilidad fiscal como de transparencia, austeridad, eficiencia y legalidad. Hoy estamos frente a otro cambio histórico. La reforma energética que habremos de aprobar al final del periodo es un punto de inflexión en el modelo económico del país y en las finanzas públicas. Ello conlleva a establecer reglas claras, límites e incentivos para los actores relevantes de esta reforma. Congruente con el mandato constitucional, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía establece un mayor ahorro para los fondos de estabilización, constituye el Fondo de Ahorro de Largo Plazo, etiqueta recursos para previsiones de gasto específicas y, por último,
otorga firme autonomía presupuestal de las empresas productivas del Estado. Se trata de una reforma de gran relevancia para los mexicanos, porque no solo plantea candados a la opacidad y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que resguarda el recurso público procedente del petróleo. Atendiendo al principio de transparencia y responsabilidad, esta ley refleja el claro destino de los recursos que habrá de transferir el Fondo Mexicano del Petróleo y que equivale a 4.7% respecto al Producto Interno Bruto. Cabe destacar que esta ley no solo pone candados al abuso del gasto, sino que también favorece a los estados y municipios petroleros, otorgando mayores recursos para potencializar el desarrollo regional y también para subsanar las externalidades negativas causadas por la producción del petróleo. Es decir, esta reforma y los consecuentes cambios fiscales enarbolan el federalismo responsable, aquel que reconoce la importancia de los estados para lograr en conjunto el desarrollo del país, pero también aquel que sanciona y corrige la irresponsabilidad fiscal de los mismos. Esto es fundamental para la viabilidad de la reforma energética, ya que permitirá la conformación de un fondo de ahorro de largo plazo. Todos los países que tienen recursos naturales como el nuestro han constituido estos fondos de reserva. La lógica económica alude a un equilibrio entre la generación de riqueza presente y futura, para que las próximas generaciones puedan beneficiarse de estas condiciones. Este es el mérito del Fondo de Reserva de largo plazo constituido en el Fondo Mexicano del Petróleo y que en la Ley Federal de Presupuestos se define en una meta clara de ahorro equivalente a 3 puntos porcentuales del PIB. Señoras y señores legisladores, como se ha mencionado, la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria garantiza el uso estratégico de los recursos petroleros a fin de beneficiar a la población de la tercera edad y a los jóvenes de este país. La normativa define que una vez que se haya acumulado el 3% del PIB, se podrá destinar parte del recurso excedente al sistema de pensión universal, becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados, inversión en proyectos petroleros y, importantísimo, para proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Respecto al nuevo régimen presupuestal de las empresas productivas del Estado, es preciso recalcar que se fortalece sus consejos de administración, dándoles plena autonomía para definir los programas estratégicos y, por ende, la distribución de los recursos. Es importante mencionar que el marco legal propuesto no descobija a las empresas productivas del Estado, debido a que existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano para apoyarlas mientras no exista plena apertura. Este es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que seguirá recibiendo aportes públicos. Esto quiere decir que permitirá que sigan los subsidios en los recibos de la luz de las familias mexicanas. En Acción Nacional haremos un planteamiento serio del origen del pasivo laboral y exigiremos castigo a los responsables. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deberán realizar los cambios contractuales necesarios para que los empleados estén en igualdad de circunstancias que el resto de la burocracia federal. Dado lo anterior, el Gobierno federal, en conjunto con esta Cámara de Diputados, vigilará que los recursos por la renta petrolera se usen de manera estratégica para potencializar el crecimiento económico del país y con estricto apego a los principios de responsabilidad fiscal que plantea la ley. Este cambio de paradigma establece límites al uso de recursos petroleros para el gasto corriente. En Acción Nacional estamos a favor del empleo, de las oportunidades y del bienestar de todos los mexicanos, de toda la nación. Estamos a favor de un nuevo dinamismo en la política económica del país que redunde en mejores y más favorables condiciones de vida para todos. Los legisladores de Acción Nacional hemos actuado en total responsabilidad con lo que requiere el país. Estamos generando condiciones para un México consolidado en el mediano y largo plazo. Y quiero decir algo que puede estar fuera de tema, de foco, pero es importantísimo para nosotros recalcárselos. Propusimos también que estas condiciones se generaran para el corto plazo, con una reforma fiscal que fomentara el empleo, la productividad
y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas de este país. Hoy vemos una baja muy preocupante en las expectativas de crecimiento de nuestra economía. En definitiva, una difícil situación económica por la que atraviesa el país. El engendro de reforma fiscal mal hecha y aprobada por el PRI y por el PRD, ¿sí? Ustedes que tanto han gritado todos estos días que ven por el bien de la población, son los que tienen sumidos en la actual crisis económica a las empresas y por consecuencia a las familias de este país. Hay que decirle de frente a los mexicanos la verdad. El PAN dijo no a esa reforma fiscal. Hemos sido los que siempre estamos del lado de los ciudadanos. Ahora el gobierno y este Congreso deben encaminar estrategias urgentes, inmediatas, para reencauzar y reactivar la economía. Nosotros estamos listos para las propuestas y el debate, pero sin duda esta reforma energética, regresando al tema, será un gran aporte para el futuro del país y que no quede ninguna duda, seguiremos impulsando lo mejor para México. El PAN es responsable y congruente en su actuar. Le toca al gobierno concretar lo que aquí estamos impulsando. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI. Buenas noches. Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y de mis compañeros legisladores, quisiera antes de hacer el posicionamiento de mi partido, hacer algunas reflexiones que creo vale la pena el que todos las escuchemos. Hoy vengo ante ustedes y ante la nación no solamente a presentar el posicionamiento de mi partido, sino expresar la importancia que reviste el aprobar el presente dictamen. Las reformas aprobadas hasta hoy, incluyendo la actual, pondrán a nuestro país en un proceso de modernización que habrá de transformar de manera integral la nación gracias a la audacia y a la visión de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. He escuchado a todas y a todos en esta tribuna, incluso a los que están en contra de todo. Podré no compartir la visión de Estado de muchos de ustedes, podré no compartir la visión de partido de muchos, podré no compartir su pensamiento como legisladores, pero lo que hoy debemos compartir en conjunto es la visión de que este país sea una verdadera república, que cuente con las herramientas para tener un crecimiento sostenido. Hoy me siento orgulloso por ser parte de esta legislatura, la legislatura de las reformas, orgulloso de ser compañero de ustedes, orgulloso de ser parte de un gran grupo parlamentario como es el PRI, y más por quien es nuestro coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, que ha sabido llevar a buen puerto a un gran equipo de hombres y de mujeres, con un liderazgo reconocido por todos nosotros. Orgulloso de ser parte de este gobierno encabezado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que tiene un alto sentido de responsabilidad y con un objetivo muy claro, el transformar a este país. Podrán o no estar de acuerdo con mis ideas y mi forma de pensar, pero en lo que sí deberán estar de acuerdo es en las circunstancias que el país vive en la actualidad, especialmente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. No pueden, señoras y señores, seguir como están. Si no hay reforma, seguirán siendo un lastre para el país. O existe reforma o no hay beneficios para el pueblo. Quiero decirles que la reforma no es como algunos lo han venido a expresar en esta misma tribuna y fuera de ella.
Es mentira que Pemex se privatice. Es mentira que la Comisión Federal de Electricidad se privatice. Lo que sí es verdad es que se quitan lastres burocráticos y se le da una autonomía y capacidad de decisión. Habrá mayor eficiencia de seguridad industrial, habrá protección garantizada al medio ambiente, entre otros tantos beneficios. Hoy, compañeros, compañeras, permítanme decirle con todo respeto a todas y a todos ustedes, esta ley no es impopular. Impopular es no tener las alternativas para disminuir el precio de la gasolina. Impopular es no tener la capacidad para disminuir el precio de la energía. Impopular es no tener la capacidad para disminuir el precio y los costos del gas. Hoy millones de mexicanos que están fuera y que nos han escuchado, junto con todos nosotros, están esperando a que este país le vaya mejor y que con esta ley apalanquemos los programas sociales, como muchos lo han mencionado, pero cuando se les pregunta no saben el cómo poder apoyarlos. El fortalecimiento a la pensión universal, el financiamiento de proyectos en capital humano, el fortalecimiento en inversión estratégica. Y yo les preguntaría a todos, y con mucho respeto a mis amigos y amigas que hoy compartimos una gran responsabilidad, y les pregunto a quienes de manera sistemática están en contra de todo y de todos, ¿cómo creen ustedes que se va a ayudar a la salud, a la educación, a la ciencia y la tecnología, a la generación de empleos, a los programas y a los grupos vulnerables como son las madres solteras, los adultos mayores, entre otros? Ustedes y yo bien lo sabemos, no existe otra forma de apoyar lo mencionado si no es con recursos económicos. Podrán algunos no estar de acuerdo con la reforma, pero hoy lo enfatizo, sin reforma no habrá beneficios. Entendamos todos que ya sabemos lo que tendremos que generar, condiciones para mejorar nuestra economía en nuestro país. No podemos concluir esta discusión sin reconocer que se ha caracterizado, y mis respetos para todos, por el nivel de debate civilizado, así como por la responsabilidad demostrada durante la presente legislatura, aun cuando en lo personal difiero con algunos cuando han demostrado, válgame, una gran capacidad histriónica y en contadas ocasiones o en acelerados días una gran capacidad para denostarnos y para estar en contra. La revolución no se lleva en los labios para vivir de ella, se lleva en el corazón para actuar en consecuencia. Por ello somos, muchos de nosotros, orgullosamente del Partido Revolucionario Institucional. El dictamen es la suma del trabajo y el esfuerzo de diversos legisladores que con sus propuestas han enriquecido la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y la minuta enviada por la colegislatura a esta soberanía. Cumple con el mandato de la reforma constitucional de diciembre de 2013, así como una serie de obligaciones constitutivas en materia de deuda pública para que las empresas y la regulación y el destino de los recursos ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Destaca la regulación de las transferencias ordinarias y extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo y la definición del destino, el método, el cálculo y la calendarización de los pagos asociados. Desde esta posición y a través del nuevo diseño jurídico e institucional es que se dará solución a la antigua problemática de las empresas, tales como la baja productividad y la excesiva carga de financiamiento que representa para el Estado. El Partido Revolucionario Institucional, al que hoy en esta tribuna yo represento, se pronuncia a favor de este dictamen porque sus disposiciones otorgarán mayor certidumbre a la planeación fiscal, tanto del gobierno federal como de los estados y de los municipios del país. Es de precisarse que en el marco de la equidad distributiva se aumentará el monto de recursos destinados al desarrollo de entidades federales.
en donde se realizarán la extracción de hidrocarburos. No digamos mentiras afuera de Palacio Legislativo. Se creará un fondo a través de la compensación de los estados que estará a cargo de la propia Federación. Por tanto, a cada uno de los estados que tenga una disminución en la explotación y que no tenga los recursos del año próximo pasado, el propio gobierno federal, concluyo, presidente, el propio gobierno federal deberá de apoyar a los mismos, garantizando con ello el propio crecimiento de cada uno de los estados. Es cierto, sí, como se ha dicho aquí hasta la saciedad, que la historia nos va a juzgar, y lo dicen con vehemencia. Estamos ciertos de que la valoración será positiva, pues no rehuimos a nuestra obligación de gobernar para todos. El gobierno de la República apostó por la modernización a fuerza de arriesgar su capital político y solvencia moral. Hizo política y ha construido consensos con todos los grupos parlamentarios, aunque algunos no lo respeten, respetando en todo momento a quienes no han coincidido con nosotros, respetando en todos momentos la visión sobre el tema energético. Se ha decidido que con esta modernización habrá la capacidad de sacar de la modorra al país para moverlo hacia adelante y por el bien de todos. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI, claro que votará a favor del presente dictamen, pues implica un esfuerzo de fortalecimiento de nuestras instituciones. Muchas felicidades a todos, independientemente de la mentalidad y de las ideas que se tienen. Hoy México no puede seguir viviendo como actualmente lo viven millones de mexicanos, sumidos en las inequidades. Y por tanto, lo único que de manera personal solicitaría es que no estemos lucrando con la inequidad social. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para iniciar el debate en lo general, tiene la palabra para hablar en contra la diputada Aleida Alavés Ruiz. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Efectivamente, no compartimos este modelo que ustedes hoy imponen, en donde quieren vender que hay modernización, visión de Estado, de partido, o donde quieren también vender la idea de que es impopular el no defender que bajarán gasolinas, energía, gas. Háganse cargo de esas declaraciones porque no pudieron sostener que no van a poder mantener los subsidios en la luz. Eso es de lo que venimos a hablar, en particular de los contenidos de este dictamen, que lamentablemente dista mucho de esos discursos demagógicos que aquí nos vienen a recetar. Durante 2 semanas buscamos romper el muro que levantó el grupo mayoritario, pero no tuvimos éxito. Buscamos revertir una reforma lesiva que no solo va a afectar a los más de 100 millones de mexicanos, sino a varias generaciones que ni siquiera han nacido. Nuestro papel es y seguirá siendo aspiracional. Es mejorar las condiciones de vida de los mexicanos a través de verdaderas propuestas modernizadoras que ni siquiera se ocuparon en analizar. Vienen aquí a criticar y sacar de contexto nuestras propuestas en un ardid muy burdo y con notorio desprecio al diálogo y desconocimiento de la propuesta de la izquierda para mejorar las condiciones de vida de nuestro país. A ese grupo de diputados que simula debatir, los convoco a revisar artículo por artículo nuestra propuesta. Solo así nos aseguraremos que la conozcan. Nosotros no llevamos en la lengua la convicción de nuestras ideas, las llevamos en acciones, no en demagogia. Aquí está la iniciativa que signamos los diputados de izquierda para fortalecer a Pemex, para darle un contexto distinto al que ustedes hoy quieren imponer. La gran diferencia que existe
entre sus reformas y nuestra iniciativa radica en que nosotros construimos nuestra propuesta partiendo de lo social, cuando ustedes la construyeron partiendo de aspectos económicos. Ustedes transforman la industria enérgica, pero se olvidan de los ciudadanos. Nosotros nunca propusimos entregar en bandeja de plata a los corporativos extranjeros nuestros recursos energéticos, y lo dijimos desde la reforma constitucional. Nuestra vocación, decía, es lograr el bienestar de las familias y generar las oportunidades de desarrollo que hoy son casi nulas. Por eso votamos en contra de este dictamen y por eso le explicamos a los ciudadanos lo que implica esta reforma: desmantelamiento de Pemex y CFE, concesiones disfrazadas de contratos, porque sí entendemos qué es una concesión y qué es un contrato. Y esta reforma claramente altera los principios constitucionales de evitar concesiones. Lean perfectamente bien la Constitución, porque la están violando con estas leyes reglamentarias. También habilitan el fracking, habilitan la ocupación temporal de tierras, habilitan la eliminación de subsidios, el pago de deudas de líderes sindicales corruptos, la creación de organismos pantalla como estos reguladores que en realidad los merman y los dejan supeditados al Ejecutivo. El Fondo Mexicano del Petróleo, ya dijimos, es una pagaduría a los contratistas que lleguen del extranjero. Leyes a modo del capital privado y un largo etcétera es lo que esta reforma dará a los mexicanos. Por este largo etcétera, solo abordaré un tema muy sensible para la población: las tarifas eléctricas y su régimen de subsidios. Las tarifas eléctricas no bajarán porque se elimina el subsidio generalizado y se deja a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal establecer apoyos focalizados, con el consecuente riesgo de que se le dé un uso electoral y que la clase media sea la que se afecte más, porque podrá y no acceder a este beneficio según el contentillo del Ejecutivo Federal. Además, el concepto de rentabilidad razonable, sinónimo de ganancia, que aprobaron en la Ley de la Industria Eléctrica, anula la eficacia de los apoyos focalizados. Se sataniza el subsidio a las tarifas eléctricas, que en los últimos años fue de entre 70,000 y 100,000 millones de pesos, pero no satanizan que la población absorba el pago de los pasivos laborales que acaba de aprobar aquí la Petrobancada y que representa 5 a 10 años de subsidios. La mejor fórmula que vemos para resolver el problema de inequidad y desigualdad en la energía eléctrica radica en que los subsidios sean bajo criterios técnicos y no políticos. Está la redacción discrecional para que la CRE haga esta valoración. Por eso proponemos otorgar el subsidio con criterios de desarrollo humano y desaparecer los apoyos focalizados, porque, como ya dije, su aplicación no garantiza que llegue a la población que más lo necesita. Aquí nosotros vamos a solicitar, para que no de manera sistemática se diga que somos una izquierda que se opone a ultranza a todas las iniciativas, aquí está nuevamente, y ustedes la leyeron descontextualizada, la iniciativa del PRD, en donde proponemos cómo fortalecer a Pemex, no dejándole el mismo régimen fiscal que ustedes le dejan, cómo también no eliminar las facultades del Congreso, que aquí quedan nulificadas y quedan abandonadas a la discrecionalidad de un Ejecutivo. Y también aquí evidenciamos cómo hay una propuesta distinta para el trato al pasivo laboral que ustedes quieren aprobar para que todos los mexicanos carguemos con ello. Muchas gracias, diputado, es cuanto. Y solicito se integre completo
completo el texto de la iniciativa de la izquierda de cómo sí proponemos fortalecer Pemex y CFE como empresas del Estado. Con mucho gusto, diputada. Lo insertaremos íntegro en el diario de los debates. Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen la diputada Sonia Rincón Chanona. Si el gobierno no ataca el problema del mercado interno, ampliando el mercado actual y fortificando el poder adquisitivo del pueblo, el ritmo del desarrollo decrecerá y aún se paralizará. Octavio Paz. Con su permiso, diputado presidente,